Señor, no beba, a su novia puso algo. Estas palabras salvaron la vida de un millonario el día de su boda. La humilde cocinera vio cuando la novia vertió un veneno en la copa de champ. ¿Te imaginas arriesgarlo todo para salvar a alguien que podría no creerte? ¿De dónde nos estás viendo hoy? Déjalo en los comentarios. Si te gusta este tipo de historias, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video para ver más contenido como este. El aroma de la sopa de mariscos inundaba la cocina de la mansión Montero, mientras María Dolores ajustaba meticulosamente la sal. A sus 62 años, sus manos arrugadas pero firmes habían preparado incontables banquetes en esta casa, pero ninguno tan importante como el que ahora enfrentaba: el enlace matrimonial de su patrón, Eduardo Montero. Desde la ventana de la cocina, María podía contemplar el jardín de la mansión transformado en un paraíso nupcial. Carpas blancas, flores importadas y luces suspendidas creaban un escenario digno de revista. El Pacífico rugía suavemente contra los acantilados, como si también quisiera participar de la celebración que reuniría a la élite empresarial del país. «Señora María, llegaron más cajas de champán francés», anunció Tomás, uno de los ayudantes temporales contratados para el evento. «Colócalas en la cámara refrigerada, por favor», respondió sin apartar la mirada de la sopa. «Y dile a Carmen que necesito que alguien pruebe las salsas para los entremeses». Mientras ajustaba el fuego, María permitió que su mente viajara 2 décadas atrás, cuando Eduardo Montero, entonces, un joven heredero de 30 y tantos años, la había contratado tras probar su cocina en un pequeño restaurante costero. «Quiero que esos sabores vivan en mi casa», le había dicho con aquella sonrisa franca que ahora aparecía menos en su rostro. La llegada de Camila Vázquez a la vida de Eduardo 8 meses atrás había transformado la mansión. A sus 28 años, la despampanante modelo había encandilado al empresario con una rapidez que muchos consideraban sospechosa. María recordaba perfectamente el día que la vio por primera vez. Tacones imposibles, sonrisa calculada y ojos que examinaban cada rincón de la mansión, como quien evalúa una inversión. Un ruido de tacones interrumpió sus pensamientos. La puerta de la cocina se abrió de golpe y apareció Camila, enfundada en un ajustado vestido de diseñador, hablando acaloradamente por teléfono. «Te digo que hoy mismo quedará resuelto», susurraba con urgencia sin percatarse de la presencia de María. «La herencia estará asegurada. Solo necesito que mantengas todo preparado para Alar cocinera». Camila se interrumpió abruptamente. Sus ojos, normalmente seductores, se endurecieron como piedras. «Te llamo luego», finalizó secamente, guardando el teléfono. «María, necesito que los aperitivos sean servidos exactamente a las 7, no antes ni después». «Sí, señorita Camila», respondió María con una educación que contrastaba con la inquietud que comenzaba a formarse en su interior. «Y asegúrate de que la copa ceremonial de Eduardo esté en la mesa principal», añadió Camila dirigiéndose hacia la puerta. «Yo misma me encargaré de que todo sea perfecto». Algo en la forma en que pronunció aquella última palabra erizó la piel de María. Cuando la puerta se cerró, la cocinera permaneció inmóvil, con el corazón latiendo inusualmente rápido. Fuera, el sol comenzaba a descender sobre el océano, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. En pocas horas, la mansión se llenaría de invitados para presenciar la unión de Eduardo y Camila. Pero las palabras que acababa de escuchar seguían resonando en la mente de María como una alarma. La herencia estará asegurada. ¿Qué había querido decir exactamente? En ese momento, el teléfono personal de María vibró en el bolsillo de su delantal. Era un mensaje de su nieto Miguel, cuyo costoso tratamiento médico había sido financiado por Eduardo años atrás, salvándole la vida. La foto mostraba a la ahora adolescente sonriente con su diploma escolar. «Abuelita, primer lugar en ciencias. Todo gracias a ti y al señor Eduardo». María apretó el teléfono contra su pecho, mientras una sensación de inquietud se asentaba en su estómago. Algo no estaba bien.
y tenía la terrible sospecha de que el hombre que había cambiado la vida de su familia podría estar en peligro. La semana previa a la boda había estado marcada por incidentes que, vistos individualmente, podrían parecer simples coincidencias. Pero María, con la sabiduría que otorgan los años, comenzaba a conectar puntos que dibujaban un patrón inquietante. 3 días atrás, mientras limpiaba la mesa del desayuno, había encontrado un frasco de pastillas parcialmente oculto bajo la servilleta de Camila. La etiqueta en un idioma que no reconocía mostraba símbolos que parecían advertencias. Cuando preguntó casualmente sobre ello durante la cena, Camila había reaccionado con una hostilidad desproporcionada. «Ahora revisas mis pertenencias», había espetado arrebatándole el frasco. «Son vitaminas importadas para el cuidado de la piel. No todas podemos conformarnos con vernos como bueno, como tú». Eduardo había reído incómodamente, atribuyendo la atención a los nervios prenupciales. «Mi futura esposa quiere estar radiante para nuestra boda, María. Déjala tranquila con sus pociones mágicas». Ahora, mientras supervisaba la preparación de los platillos principales para el banquete, María recordaba también aquel extraño encuentro que había presenciado 2 semanas atrás. Había salido a comprar hierbas frescas al mercado cuando divisó a Camila en un café alejado del centro, acompañada por un hombre de aspecto intimidante. No era una reunión amistosa. Los gestos tensos y las miradas furtivas sugerían algo clandestino. «Señora María, ¿qué hacemos con estos mariscos extra?». La voz de Carmen, su asistente más cercana, la devolvió al presente. «Prepara una bandeja adicional», respondió sacudiendo aquellos pensamientos. Nunca se sabe cuántos invitados de última hora aparecerán. La cocina bullía de actividad. 20 personas trabajaban coordinadamente bajo la dirección de María, preparando un festín para 250 invitados. Entre el vapor de las ollas y el sonido de los cuchillos contra las tablas de cortar, la cocinera intentaba concentrarse, pero su mente seguía volviendo a aquella conversación telefónica. A media tarde, María se excusó y subió discretamente hacia el ala de la mansión donde se encontraba la suite principal. Necesitaba confirmar o descartar sus sospechas antes de permitir que la paranoia la dominara. El pasillo estaba desierto. Eduardo atendía asuntos de último momento en su despacho, y Camila había salido para un retoque final en el salón de belleza. Con el corazón martilleando contra su pecho, María entró en la habitación que la pareja compartía. Nunca, en sus 20 años de servicio, había violado así la privacidad de su empleador, pero algo más poderoso que el protocolo la empujaba a actuar. La habitación, inmaculada y lujosa, olía intensamente al perfume exclusivo de Camila. María se dirigió directamente al tocador, donde docenas de productos de belleza se alineaban con precisión milimétrica. Buscó el misterioso frasco de pastillas, pero no lo encontró. Estaba a punto de rendirse cuando su mirada captó algo inusual en el borde del espejo, una pequeña tarjeta doblada. Al abrirla, encontró una serie de números que parecían coordenadas y una frase escrita con caligrafía apresurada. Horas después, transferencia completa, sin errores. Esta vez el sonido de tacones aproximándose por el pasillo la sobresaltó. Rápidamente, María fotografió la tarjeta con su teléfono y la dejó exactamente donde la había encontrado, saliendo de la habitación por la puerta de servicio, justo cuando Camila entraba por la principal. De regreso en la cocina, con las manos temblorosas, María envió la foto a su hijo Pablo, inspector de policía en la capital. «Hijo, puede que no sea nada, pero por favor averigua qué significan estos números. Es urgente». Mientras esperaba respuesta, una duda moral la atormentaba. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si sus sospechas eran fruto de un recelo injustificado hacia la joven que había capturado el corazón de Eduardo? Destruiría la felicidad de su patrón y quedaría como una vieja entrometida y malagradecida. Pero entonces recordó algo que su difunto esposo solía decir: más vale arrepentirse por actuar que lamentarse por no haber hecho nada. El teléfono vibró con la respuesta de Pablo. «Mamá».
Esas coordenadas corresponden a una zona conocida por ser punto de entrega para embarcaciones privadas. ¿De dónde sacaste esto? ¿Estás en problemas? Un escalofrío recorrió la espalda de María. Las piezas comenzaban a encajar en un rompecabezas aterrador. Afuera, los primeros invitados comenzaban a llegar y el sol se hundía lentamente en el horizonte, como presagiando la oscuridad que estaba por desatarse. ¿Me estás escuchando, María? La voz irritada de Camila atravesó la bruma de pensamientos de la cocinera. Te dije que quiero que la botella de champán para el brindis principal sea servida exclusivamente por ti. Nadie más debe tocarla. María asintió mecánicamente mientras terminaba de disponer los entremeses en bandejas de plata. La suite nupcial, convertida temporalmente en camerino para la novia, resplandecía con el desorden propio de los preparativos. El vestido de diseñador italiano colgaba como una nube marfil junto a la ventana, y docenas de profesionales entraban y salían ajustando detalles de último momento. Sí, señorita Camila, me encargaré personalmente, respondió observando detenidamente el rostro de la futura esposa de Eduardo. Bajo las capas de maquillaje profesional, María detectó algo que nunca había visto antes en Camila. Miedo no era el nerviosismo típico de una novia, sino algo más profundo y oscuro que tensaba las comisuras de sus labios y endurecía su mirada. Y otra cosa, añadió Camila, bajando la voz mientras despedía a la maquilladora con un gesto impaciente. Después de la ceremonia, cuando todos estén distraídos con el primer baile, necesito que entregues este sobre al hombre que estará junto al muelle privado. Es un regalo sorpresa para Eduardo, ¿entiendes? Le extendió un sobre manila grueso sellado con cera roja. María lo tomó sintiendo que pesaba mucho más que el papel y documentos que evidentemente contenía. ¿No preferiría entregárselo personalmente?, se atrevió a preguntar. ¿Un gesto tan especial? He dicho que lo hagas tú. El estallido de Camila hizo que las asistentas que quedaban en la habitación se volvieran sobresaltadas. Perdón, se recompuso instantáneamente, forzando una sonrisa. Los nervios, ya sabes, quiero que sea una sorpresa completa y si me ausento durante el baile, Eduardo sospecharía. María guardó el sobre en el bolsillo de su uniforme, asintiendo sumisamente mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Al salir de la habitación, en lugar de dirigirse a la cocina, tomó un desvío hacia el pequeño almacén, donde guardaba sus efectos personales, y con manos temblorosas abrió cuidadosamente el sobre. Dentro encontró lo que parecían ser documentos de transferencia bancaria y un pasaporte con la foto de Camila, pero bajo un nombre diferente, Adriana Ferreira. También había un itinerario detallado para un viaje a un país sin tratado de extradición, y la escritura de una propiedad valorada en millones. Dios mío, murmuró sintiendo que el aire abandonaba sus pulmones. El sonido de pasos, aproximándose, la obligó a devolver todo al sobre apresuradamente. Era Carmen, su asistente, con expresión preocupada. María, te están buscando por todas partes. La ceremonia comenzará en 20 minutos y el señor Eduardo quiere hablar contigo antes. Con el corazón latiéndole dolorosamente, María ocultó el sobre entre sus pertenencias y siguió a Carmen. Encontró a Eduardo en su despacho, impecable en su smoking negro, contemplando el océano a través del ventanal. Cuando se volvió hacia ella, María notó una vulnerabilidad en sus ojos que la conmovió profundamente. María sonrió a Eduardo acercándose para tomar sus manos ásperas entre las suyas. Quería verte antes de dar el gran paso. Se ve muy elegante, señor, respondió ella, sintiendo un nudo en la garganta. Después de 20 años, creo que te has ganado el derecho de llamarme Eduardo, al menos en privado. Río suavemente. ¿Sabes? Hace unos días encontré esto. De su bolsillo extrajo una fotografía antigua. Eduardo, mucho más joven, junto a María y su nieto Miguel en el hospital. Todos sonriendo mientras el pequeño sostenía un osito de peluche. El día que salvaste la vida de Miguel, murmuró María con los ojos repentinamente húmedos. No, María. El día que me enseñaste el verdadero significado de la familia,
corrigió Eduardo. Cuando Camila y yo tengamos hijos, espero que crezcan conociendo la lealtad y el amor que tú me has mostrado todos estos años. Las palabras se atoraron en la garganta de María. ¿Cómo podía destrozar la ilusión de este hombre en el día que debería ser el más feliz de su vida? Y sin embargo, ¿cómo podía permitir que caminara directo hacia una trampa potencialmente mortal? Señor Eduardo comenzó con voz temblorosa. Hay algo que debo. El sonido de la marcha nupcial anunciando el comienzo de la ceremonia la interrumpió. Eduardo apretó cariñosamente sus manos. Lo que sea puede esperar hasta mañana. Hoy es un día para celebrar el amor y el futuro. Declaró con una sonrisa radiante, ajeno al tormento interior de la mujer frente a él. Ahora vamos. Quiero que estés en primera fila. Eres mi familia, María. Mientras Eduardo salía con paso decidido hacia el altar improvisado en el jardín, María permaneció inmóvil, desgarrada entre la lealtad hacia el hombre que había cambiado su vida y el terror de lo que podría suceder si no actuaba. A través de la ventana vio a Camila caminando entre aplausos hacia el altar, hermosa y radiante como una visión de cuento de hadas. Pero María ahora conocía el rostro que se ocultaba tras esa máscara de perfección. La cuenta regresiva había comenzado. La ceremonia transcurrió como un sueño etéreo bajo un cielo que comenzaba a sembrar estrellas. Y ante el rumor constante del océano, Eduardo y Camila intercambiaron votos que resonaron entre los 200 invitados conmovidos. María, desde su posición privilegiada en primera fila, un gesto inusual que había generado miradas sorprendidas entre los asistentes, observaba cada detalle con atención clínica. Camila interpretaba magistralmente su papel de novia enamorada. Sus ojos brillaban con lágrimas perfectamente cronometradas. Su voz temblaba en los momentos precisos, y sus manos acariciaban el rostro de Eduardo con una ternura que para cualquier observador resultaría conmovedora. Pero María podía ver los casi imperceptibles gestos que delataban la falsedad, la rigidez momentánea. Cuando Eduardo mencionó en sus votos envejecer juntos, la mirada furtiva hacia el reloj, el breve destello de impaciencia cuando el juez extendió su discurso. Al concluir la ceremonia con un beso que desató aplausos, María se escabulló rápidamente hacia la cocina. Necesitaba pensar, trazar un plan. El banquete comenzaría en 30 minutos, y según las instrucciones de Camila, el brindis principal se realizaría inmediatamente después del primer plato. Carmen, necesito que te encargues de supervisar el servicio de entrada, indicó a su asistente. Tengo que ocuparme personalmente del champán para el brindis. ¿Estás bien, María?, preguntó Carmen, notando la palidez en el rostro de la cocinera. Pareces enferma, solo cansada. Mintió forzando una sonrisa. Ve, por favor. Confío en ti. Sola en la bodega refrigerada, María contempló las botellas de champán francés, especialmente seleccionadas para la ocasión. Según las instrucciones de Camila, debía servir personalmente la copa ceremonial de Eduardo. Una pieza única de cristal tallado con la botella que la novia había designado, marcada discretamente con una pequeña cinta azul en el cuello. Sería posible que Camila planeara envenenar a Eduardo durante el brindis. La idea parecía sacada de una película, pero los documentos de transferencia bancaria, el pasaporte falso y las misteriosas pastillas apuntaban a un plan meticulosamente elaborado. El teléfono de María vibró en su bolsillo. Era otro mensaje de su hijo Pablo. «Mamá, acabo de verificar el nombre Adriana Ferreira. Está en nuestra base de datos, vinculada a 2 casos de estafa matrimonial en Brasil y Argentina, ambos con hombres adinerados que murieron en circunstancias sospechosas. Sin cuerpo no pudimos probar homicidio. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás?» Un escalofrío recorrió su espalda. Ya no había duda. Camila o Adriana planeaba asesinar a Eduardo esa misma noche. La botella marcada con la cinta azul brillaba siniestramente bajo la luz fría de la bodega. María tomó una decisión. Con movimientos precisos, retiró la cinta azul y la colocó en otra botella idéntica. Si sus sospechas eran infundadas, nadie notaría la diferencia. Pero si tenía razón, guardó la botella original.
en un compartimento separado y salió de la bodega con la sustituta. Al llegar al gran salón, decorado ahora con miles de luces que parecían estrellas caídas, los invitados ya ocupaban sus lugares en las mesas dispuestas frente al mar. Eduardo y Camila presidían la mesa principal, ella susurrando algo al oído de su ahora esposo, mientras su mano se deslizaba discretamente hacia el pequeño bolso que mantenía junto a ella. «El primer plato ya está siendo servido, María», informó Carmen, acercándose apresuradamente. «¿Quieres que prepare las copas para el brindis?» «No», respondió con firmeza. «Me ocuparé personalmente, como prometí». Mientras los camareros servían la entrada, María se acercó a la mesa principal con la botella sustituta. Camila la siguió con la mirada, una sonrisa tensa en sus labios, perfectamente pintados. «Permítame servirles el champán para el brindis», ofreció María manteniendo un tono profesional. «Ah, María, siempre tan atenta», comentó Eduardo sonriente. «Les decía justamente a los padres de Camila que tienes el don de anticiparte a todos mis deseos». María sirvió meticulosamente las copas de cristal, dejando para el final la pieza ceremonial de Eduardo. Camila la observaba como un halcón, sus uñas perfectamente manicuradas tamborileando, imperceptiblemente sobre el mantel de seda. «La copa especial para el novio», anunció María llenando el cristal tallado. «Espera», interrumpió Camila con una dulzura que no alcanzaba sus ojos. «Quisiera añadir algo especial al champán de mi esposo». Con un movimiento fluido extrajo del bolso un pequeño frasco dorado. «¿Es una tradición familiar?», explicó a los invitados cercanos que observaban con curiosidad unas gotas de miel de azahar para endulzar nuestra unión. Pero María había visto ese frasco antes, parcialmente oculto entre los productos de belleza, y no tenía etiqueta de miel ni nada parecido. «¡Qué detalle tan hermoso!», exclamó Eduardo visiblemente conmovido. Camila vertió 3 gotas de líquido transparente en la copa de su esposo. El champán burbujeó brevemente y luego volvió a su estado normal. Nadie pareció notar nada extraño, excepto María, que sentía cada latido de su corazón como un golpe contra sus costillas. «Un brindis por los novios», propuso el padre de Eduardo poniéndose de pie. Todos los invitados se levantaron, copas en alto. Eduardo tomó la suya, sonriendo radiante mientras miraba a su nueva esposa con adoración. María sabía que debía hacer algo, pero las palabras se negaban a salir de su garganta. El tiempo parecía haberse ralentizado cuando Eduardo acercó la copa a sus labios. En ese instante, un camarero novato tropezó cerca de la mesa principal, derramando una bandeja de entremés. El estruendo de la vajilla rompiéndose creó un momento de confusión que María aprovechó para acercarse rápidamente a Eduardo. «Permítame limpiar su copa, señor», dijo con naturalidad, tomando el cristal antes de que pudiera beber. «Parece que ha caído algo dentro». La mirada que Camila le lanzó contenía un odio tan puro que María sintió físicamente su impacto. Pero ya había actuado. Con un movimiento experto, había cambiado la copa de Eduardo por otra limpia que llevaba oculta. «Aquí tiene, señor. Ahora sí, perfecta para el brindis». La velada continuó. El primer plato dio paso al segundo y luego al postre. La tensión en María no disminuía, especialmente cuando notó que Camila se ausentaba frecuentemente para hacer llamadas. Durante una de estas ausencias, aprovechó para extraer discretamente una muestra del contenido de la copa original y guardarla en un pequeño frasco que había traído precisamente para este propósito. A medianoche, mientras la orquesta tocaba y las parejas bailaban bajo las estrellas, María vio a Camila consultando nerviosamente su reloj. Según el plan que había descubierto, el contacto estaría esperando en el muelle privado para recibir los documentos y presumiblemente ayudar a Camila a desaparecer una vez que, Eduardo, ¿cuánto tardaría en hacer efecto el veneno? Horas, días. La respuesta llegó en forma de otro mensaje de Pablo. «Mamá, el compuesto encontrado en los otros casos era una toxina que simula un ataque cardíaco indetectable
en autopsias rutinarias. Actúa en aproximadamente 8 horas. ¿Dónde estás? Estoy enviando unidades. 8 horas. Si Eduardo hubiera bebido de aquella copa, habría muerto durante la luna de miel, lejos de cualquier sospecha sobre Camila, quien para entonces ya estaría en otro continente con una nueva identidad y la fortuna de su víctima. La cocinera tomó una decisión. Ya no podía permanecer en silencio. El reloj de la mansión marcó la 1 de la madrugada, con un suave carillón que apenas se escuchó sobre la música y las risas. La celebración estaba en su apogeo. Parejas giraban en la pista de baile, grupos conversaban animadamente en las terrazas y Eduardo, radiante en su felicidad, recibía abrazos y felicitaciones, sin notar que su flamante esposa consultaba su teléfono con creciente ansiedad. María había enviado la muestra del líquido sospechoso con uno de los camareros de confianza directamente a Pablo, quien esperaba en un vehículo sin identificación a un acómetro de la mansión. El plan era claro. Necesitaban pruebas concretas antes de lanzar acusaciones que podrían destruir reputaciones y vidas. ¿Has visto a mi esposa? La voz de Eduardo sobresaltó a María, que supervisaba el servicio de digestivos en la barra principal. Creo que se dirigió hacia los jardines traseros, señor, respondió estudiando el rostro del hombre al que había visto crecer desde un joven impetuoso hasta el empresario respetado que era ahora. ¿Estás disfrutando de la fiesta, María?, preguntó él apoyándose casualmente en la barra. Insistía Camila en que te diera la noche libre, pero ella dijo que te negarías rotundamente a dejar la cocina en manos de extraños. Una punzada de culpa atravesó a María. Estaba haciendo lo correcto al desconfiar de la mujer que Eduardo había elegido como compañera. O estaba dejando que viejos recelos, y quizás celos maternales, nublaran su juicio. Siempre me ha gustado cuidar de usted, señor, respondió con sinceridad. Desde el día que llegó a esta casa con sus sueños y proyectos, Eduardo sonrió con nostalgia. ¿Recuerdas cuando intenté convencerte de que me tutearas? Creo que fue la única batalla que perdí contigo, río suavemente. María, hay algo que quiero decirte. Camila y yo hemos estado hablando. Un estruendo de cristales rotos interrumpió la conversación. En el otro extremo del salón, Camila había dejado caer su copa y miraba fijamente su teléfono con una palidez fantasmal. Sus ojos se elevaron y se clavaron en María con una intensidad que heló la sangre de la cocinera. «Si me disculpas, señor», se excusó María, sintiendo un súbito impulso de alejarse. «Debo supervisar la limpieza de ese desastre». Pero antes de que pudiera moverse, Camila ya avanzaba hacia ellos con paso decidido. Una sonrisa artificial congelada en su rostro. «Aquí estás, cariño», exclamó con dulzura exagerada, enlazando su brazo con el de Eduardo. «Te he estado buscando por todas partes». Estaba agradeciéndole a María por estos 20 años de lealtad, explicó él, ajeno a la tensión que crispaba el aire entre las dos mujeres. De hecho, estaba por contarle nuestros planes. «Oh, eso puede esperar hasta mañana, ¿no crees?» La voz de Camila mantenía su tono meloso, pero sus ojos enviaban dagas hacia María. «Ahora mismo me encantaría bailar con mi esposo». Arrastró suavemente a Eduardo hacia la pista, pero antes de alejarse se inclinó hacia María y susurró. «El hombre del muelle está esperando. No me hagas quedar mal, vieja entrometida». La amenaza velada confirmó las sospechas de María. Camila sabía que algo había salido mal con su plan, pero no podía estar segura de qué exactamente ni de cuánto sabía la cocinera. María se dirigió hacia la cocina donde encontró a Carmen, organizando los últimos detalles del servicio de café. «Necesito que me cubras», le pidió con urgencia. «Debo salir unos minutos». «¿Está todo bien?», preguntó Carmen, notando la agitación en su jefa. «Has estado extraña toda la noche». «Te lo explicaré después, te lo prometo», respondió María quitándose el delantal. «Si alguien pregunta, diles que fui a buscar más servilletas al almacén exterior». Con el corazón martilleando en su pecho, María tomó un camino lateral que conducía hacia la pequeña cala, donde se encontraba el muelle privado de la mansión. La noche era clara,
con una luna que dibujaba un sendero plateado sobre el océano. A lo lejos divisó una figura masculina que fumaba apoyada en la barandilla de madera. Al acercarse, reconoció al mismo hombre que había visto con Camila en aquel café alejado del centro. Alto, de complexión atlética y con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, emanaba una peligrosidad silenciosa que erizó la piel de María. «¿Tienes el paquete?», preguntó él sin preámbulos, arrojando la colilla al agua. María dudó un segundo. Podía entregarle el sobre y alejarse, dejar que los acontecimientos siguieran su curso mientras la policía reunía las pruebas necesarias. Sería lo más seguro para ella. Pero entonces recordó la fotografía que Eduardo le había mostrado antes de la ceremonia. Su nieto Miguel en el hospital. Vivo gracias a la generosidad del hombre que ahora estaba en peligro. Necesito saber qué contiene antes de entregártelo, se atrevió a decir, sorprendiéndose de su propia audacia. El hombre la estudió con ojos fríos. No es asunto tuyo, abuela. Camila dijo que entregarías el sobre, no que harías preguntas. Trabajo para el señor Eduardo desde hace 20 años, respondió María hiriéndose completamente. Todo lo que ocurre en esta casa es asunto mío. Una sonrisa cruel se dibujó en el rostro del desconocido. Así que eres la famosa María, dijo acercándose lentamente. Camila me habló de ti. La sirvienta fiel que mete las narices donde no debe. El miedo atenazó la garganta de María, pero se mantuvo firme. Sé quién es realmente Camila, declaró jugándose su última carta. O debería decir Adriana Ferreira. Sé lo que le hizo a sus anteriores maridos en Brasil y Argentina. El hombre se detuvo sorprendido y luego soltó una carcajada seca. Vaya, vaya. La cocinera resultó ser detective. Se burló, aunque su postura se había tensado visiblemente. ¿Y qué piensas hacer con esa información? ¿Correr a contárselo a tu querido patrón? ¿Crees que te creerá por encima de su hermosa esposa? Tengo pruebas. Mintió María rezando para que Pablo hubiera podido analizar ya la muestra del líquido. Y la policía está en camino. La expresión del hombre cambió instantáneamente. En un movimiento fluido, extrajo un arma de su chaqueta y la apuntó directamente al pecho de María. «Dame el maldito sobre ahora mismo», exigió con la voz convertida en un susurro amenazante. «O te juro que serás la primera en morir esta noche». María sintió que sus piernas flaqueaban, pero la imagen de Eduardo confiado y feliz en su boda, bailando ajeno al peligro que lo acechaba, le dio la fuerza necesaria. «Si me matas, nunca sabrás dónde escondí los documentos», respondió, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. «Y te aseguro que no los tengo conmigo». Era un farol desesperado, pero funcionó. El hombre dudó bajando ligeramente el arma. «Tienes agallas, vieja», concedió. «Pero estás jugando un juego muy peligroso». En ese momento, el sonido de neumáticos sobre grava llegó desde el camino que conducía al muelle. Faros iluminaron la escena, cegando momentáneamente a ambos. El hombre maldijo, guardó el arma. Y se movió rápidamente hacia las sombras. «Esto no ha terminado», amenazó antes de desaparecer entre la vegetación costera del vehículo. Descendió Pablo, acompañado por 2 agentes de civil. El alivio que sintió María al ver a su hijo fue tan intenso que sus piernas finalmente cedieron y tuvo que apoyarse en la barandilla del muelle. «¡Mamá!», exclamó Pablo corriendo hacia ella. «¿Estás bien?». ¿Quién era ese hombre? «El cómplice de Camila», respondió María, recuperando gradualmente la compostura. «Pudiste analizar la muestra». La expresión grave de Pablo fue respuesta suficiente. «Es tetrodotoxina modificada», confirmó. «Una neurotoxina letal casi imposible de detectar en autopsias estándar». «Mamá, si Eduardo hubiera bebido eso, tenemos que volver a la mansión», interrumpió María con urgencia. «Camila debe saber que algo ha fallado en su plan. No sé de qué será capaz ahora». Mientras regresaban apresuradamente hacia la celebración, María sentía que la tormenta que había estado creciendo en su interior durante días
estaba a punto de desatarse con toda su furia. Ya no había marcha atrás. Tendría que enfrentar a Camila y revelar la verdad a Eduardo, sin importar el dolor que eso pudiera causarle. La noche apenas comenzaba. El regreso a la mansión fue una carrera contra el tiempo. Pablo había insistido en que María permaneciera en el vehículo mientras él y sus agentes se encargaban de la situación. Pero ella se había negado rotundamente. «Conozco cada rincón de esa casa», argumentó con firmeza. «Y Eduardo confiará más en mí que en unos desconocidos irrumpiendo en su boda». La celebración continuaba en pleno apogeo cuando ingresaron por una entrada lateral. María guió a su hijo y los agentes a través de los pasillos de servicio, evitando a los invitados. Su mente trabajaba frenéticamente evaluando opciones. Confrontar a Camila en privado. Hablar primero con Eduardo. Permitir que la policía tomara el control de la situación. Necesitamos encontrar a Eduardo antes que ella decidió finalmente. Si Camila sospecha que su plan ha sido descubierto, podría intentar algo desesperado, pero localizar al novio entre cientos de invitados dispersos por los jardines y salones resultó más complicado de lo previsto. Después de varios minutos de búsqueda infructuosa, María se detuvo en seco al escuchar voces acaloradas provenientes de la biblioteca. Una de ellas inconfundiblemente pertenecía a Camila. «Acércate con cuidado», instruyó Pablo a uno de sus agentes mientras extraía su arma reglamentaria. «Mamá, quédate atrás». Pero María ya se había adelantado, impulsada por un presentimiento aterrador. Empujó suavemente la pesada puerta de roble, y la escena que se reveló ante sus ojos confirmó sus peores temores. Eduardo estaba sentado en uno de los sillones de cuero con expresión confundida, mientras Camila, visiblemente alterada, hablaba por teléfono dándole la espalda. «Me importa lo que hayas visto», espetaba con una voz completamente distinta a la dulzura que empleaba habitualmente. «Consigue otro bote y espérame en el punto alternativo. Esto se ha complicado». Al sentir la puerta abrirse, Camila se giró bruscamente. Al ver a María, su rostro experimentó una transformación escalofriante. La máscara de belleza angelical se descompuso en una mueca de odio visceral. «Tú», siseó cortando la llamada. «Debí imaginar que eras tú». Eduardo se incorporó, desconcertado por la situación y por el tono venenoso de su esposa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mirando alternativamente a ambas mujeres. «Camila, ¿con quién hablabas de esa manera?». Antes de que Camila pudiera responder, Pablo y sus agentes entraron en la biblioteca con las armas en alto. «Policía, que nadie se mueva», ordenó Pablo con autoridad. El rostro de Eduardo reflejó su incredulidad absoluta. «Pablo, ¿qué significa esto?», preguntó reconociendo al hijo de María. «¿Por qué irrumpes en mi casa armado en plena boda?», señor Montero, respondió Pablo formalmente. «Tenemos razones para creer que su vida corre peligro». Camila soltó una risa aguda, casi histérica, mientras retrocedía lentamente hacia el escritorio. «¿Van a creer a esta vieja entrometida y su hijo policía?», exclamó componiendo rápidamente una expresión de víctima inocente. «Eduardo, cariño, esto es ridículo. Claramente María nunca aceptó nuestra relación y ahora intenta sabotear nuestro matrimonio con acusaciones absurdas». María dio un paso adelante, sosteniendo la mirada de la mujer que había estado a punto de asesinar al hombre al que ella tanto apreciaba. Eduardo dijo con voz firme pero suave: «La mujer con la que te has casado no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Adriana Ferreira y está vinculada a la muerte de 2 hombres adinerados en circunstancias similares». «Mentira», chilló Camila. «Adriana», aunque el color había abandonado completamente su rostro. «Esta noche intentó envenenarte», continuó María ignorando la interrupción. «Puso tetrodotoxina en tu copa de champán durante el brindis. Una toxina letal que habría provocado tu muerte durante la luna de miel, simulando un ataque cardíaco». Eduardo miró a María, como si hubiera perdido la razón. «Esto es absurdo».
balbuceó volviéndose hacia su esposa en busca de confirmación. Camila, diles que se equivocan. Pero algo en la expresión de Camila debió alertarlo, porque su semblante cambió gradualmente del desconcierto a la duda. Tenemos la sustancia analizada y confirmada, intervino Pablo, mostrando un informe preliminar en su teléfono. Y hemos identificado positivamente a la sospechosa como Adriana Ferreira, buscada en 2 países por fraude y posible homicidio. El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Eduardo miraba fijamente a la mujer con la que se había casado horas antes, como si intentara reconocer en ella la persona que creía amar. Camila dijo finalmente con voz quebrada: «Dime que no es cierto». Fue ese momento, esa fracción de segundo en que los ojos de Eduardo reflejaron la primera sombra de duda, lo que desencadenó el cambio. La bella fachada de Camila se desmoronó por completo, revelando a una mujer completamente diferente, fría, calculadora, letal, con un movimiento sorprendentemente rápido. Abrió un cajón del escritorio y extrajo una pequeña pistola que apuntó directamente hacia Eduardo. «¡K!», gritó Pablo mientras él y sus agentes apuntaban sus armas. «Suelte el arma». «Todos ustedes atrás», ordenó Camila a Adriana con una calma aterradora. «O le vuelo la cabeza a tu querido patrón, María». Eduardo permaneció paralizado, el shock evidente en su rostro pálido. «¿Por qué?», fue lo único que logró articular. Todo fue mentira. Una sonrisa cruel curvó los labios perfectos de la mujer. «No todo», respondió con sorprendente sinceridad. «Disfruté bastante de tus regalos y de tu ingenuidad. Eres un buen amante, Eduardo, pero un hombre terriblemente aburrido y predecible». Cada palabra parecía una puñalada para Eduardo, cuyo rostro reflejaba ahora el dolor puro de la traición. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?», preguntó su voz apenas un susurro. «Desde antes de conocerte», respondió ella con descaro. «Fuiste seleccionado cuidadosamente, rico, solo, sin herederos directos y lo suficientemente desesperado por amor para no hacer demasiadas preguntas». María sentía que cada palabra hería a Eduardo tanto como si fueran golpes físicos. Quiso acercarse a él, protegerlo de alguna manera, pero la mirada gélida de Camila la mantuvo inmóvil. «No vas a salir de aquí», advirtió Pablo manteniendo su arma firme. «La casa está rodeada». Camila rió. Un sonido desprovisto de toda alegría. «Siempre hay una salida para quien sabe buscarla», respondió enigmáticamente. «Y tengo un seguro de vida excelente», añadió señalando a Eduardo con la pistola. La tensión en la habitación era insoportable. María podía sentir el sudor frío recorriendo su espalda mientras evaluaba desesperadamente sus opciones. Si Camila disparaba, Eduardo moriría instantáneamente. Si la policía disparaba, existía el mismo riesgo. Fue entonces cuando María notó algo que los demás, concentrados en el arma, no habían visto. La mano libre de Camila se deslizaba hacia el bolsillo de su vestido de novia, donde probablemente guardaba el frasco con la toxina. Sin pensarlo 2 veces, María actuó por puro instinto. Aprovechando la distracción momentánea, cuando varios invitados pasaron ruidosamente frente a la puerta entreabierta de la biblioteca, se lanzó hacia adelante. «¡Mamá, no!», gritó Pablo horrorizado. Todo sucedió en cuestión de segundos. María embistió contra Camila con toda la fuerza que sus 62 años le permitían. El impacto desvió el arma justo cuando se disparaba. La bala rozó el hombro de Eduardo, arrancándole un grito de dolor, pero salvándole la vida. Ambas mujeres cayeron al suelo en un revoltijo de encaje blanco y uniforme negro. Los agentes se abalanzaron inmediatamente para separar a Camila, quien se debatía como una fiera, arañando y mordiendo. «¡Suéltenme!». Imbéciles, aullaba toda pretensión de refinamiento completamente olvidada. «Les arrancaré los ojos a todos». Mientras la esposaban, su mirada se clavó en María con un odio tan puro que resultaba casi hipnótico. «¡Tú!»,
Escupió con el maquillaje corrido y el peinado deshecho. Tú has arruinado años de planificación. Te encontraré, vieja entrometida. Te encontraré y te haré sufrir como no imaginas. Los agentes la arrastraron fuera de la biblioteca mientras Pablo corría a atender a Eduardo, cuyo hombro sangraba profusamente. Necesitamos una ambulancia, ordenó a uno de sus hombres, y mantengan alejados a los invitados. Esto debe manejarse con discreción. María se acercó temblorosa a Eduardo, quien había palidecido pero seguía consciente. Se arrodilló junto a él, tomando su mano entre las suyas. Lo siento tanto, murmuró con lágrimas en los ojos. Debí decírtelo antes. Debí confiar en que me creerías. Eduardo la miró con una mezcla de dolor físico y emocional que partió el corazón de María. La amaba, dijo simplemente con voz quebrada. Realmente la amaba. No había nada que María pudiera responder a eso. Ninguna palabra podría aliviar la devastación que Eduardo estaba experimentando. Así que simplemente sostuvo su mano mientras esperaban la ambulancia, como tantas veces había sostenido la de su nieto durante sus tratamientos. Afuera, los invitados comenzaban a notar que algo extraño ocurría. La música se había detenido y rumores confusos circulaban entre los presentes. La noche que debía celebrar el amor se había transformado en una pesadilla de traición y violencia. Y mientras los paramédicos entraban apresuradamente en la biblioteca, María comprendió que la verdadera tormenta apenas comenzaba. La mansión, que horas antes había vibrado con música y celebración, se sumió en un silencio sepulcral interrumpido solo por los murmullos confusos de los invitados y las órdenes concisas de la policía. La noticia se propagó como fuego entre la multitud elegante. Algo terrible había ocurrido con los novios. Se mencionaba un arma, sangre, una detención. María permanecía sentada en una silla de la cocina con una manta sobre los hombros que alguien le había colocado, aunque no sentía frío. Carmen le había preparado un té que se enfriaba intacto sobre la mesa mientras Pablo concluía de tomar su declaración oficial. «Necesito que descanses, mamá», dijo su hijo cerrando la libreta donde había estado anotando los detalles del testimonio. «Ha sido una noche terrible, y podrías estar en shock». «¿Cómo está Eduardo?», preguntó María por enésima vez, ignorando la recomendación. «Necesito verlo». Pablo suspiró reconociendo la determinación en los ojos de su madre. «Los médicos dicen que tuvo suerte. La bala solo rozó el músculo del hombro sin afectar huesos ni arterias importantes», explicó. «Está sedado en el hospital, pero fuera de peligro». Y ella, la voz de María se endureció al referirse a Camila. «Bajo custodia policial en la comisaría central», respondió Pablo. «Ya hemos contactado con las autoridades de Argentina y Brasil. Hay mucho papeleo internacional por delante, pero no saldrá de prisión en mucho tiempo». María asintió sintiendo un alivio momentáneo que pronto fue reemplazado por una nueva ola de preocupación. «¿Qué pasará con él ahora?», murmuró. Más para sí misma que para su hijo. Toda esa gente, las fotos, los rumores, su reputación. «El departamento está manejando la situación con la máxima discreción», aseguró Pablo. «Los invitados han firmado acuerdos de confidencialidad y estamos controlando cualquier filtración a la prensa. Eduardo Montero es un hombre respetado e influyente. Nadie quiere perjudicarlo más». Un oficial se asomó a la cocina requiriendo la atención de Pablo. Mientras su hijo se alejaba para atender el asunto, María cerró los ojos, permitiendo que el agotamiento la invadiera. Finalmente. Las imágenes de la noche danzaban caóticamente en su mente. Camila vertiendo el veneno, la confrontación en la biblioteca, el disparo, la sangre. «Señora María». La voz la sobresaltó. Al abrir los ojos, encontró frente a ella a Javier Montero, el hermano menor de Eduardo, quien había viajado desde Europa para la boda. Don Javier María intentó incorporarse, pero él la detuvo con un gesto amable. «No te levantes, por favor», dijo tomando asiento frente a ella. «Pablo me ha contado todo. Has salvado la vida de mi hermano María.
La emoción contenida en su voz hizo que los ojos de la cocinera se humedecieran nuevamente. «Debí darme cuenta antes», respondió con amargura. «Vi las señales desde el principio, pero dudé. Me dije que eran imaginaciones mías, celos de vieja, tal vez». «No te culpes», interrumpió Javier, tomando sus manos ásperas entre las suyas. «Esa mujer engañó a todos. Investigadores profesionales, abogados. A mí mismo. Incluso tuve mis sospechas al principio. Pero su actuación era impecable». María lo miró sorprendida. «¿Usted también sospechaba?» Javier asintió lentamente. «Contraté discretamente a un investigador privado cuando Eduardo anunció su compromiso», confesó. «Pero Camila, o Adriana, o como quiera que se llame realmente, había construido su identidad falsa con extraordinaria meticulosidad. Todos sus documentos parecían en orden». Un silencio reflexivo se instaló entre ambos. Afuera, los últimos invitados abandonaban la propiedad escoltados por la policía y los trabajadores comenzaban a desmontar lo que debería haber sido el inicio de una vida en común. «Quiero ver a Eduardo», dijo finalmente María, irguiéndose con renovada determinación. «Necesito estar con él cuando despierte». Javier la observó con admiración y asintió. «Te llevaré yo mismo al hospital». El trayecto transcurrió mayormente en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, mientras la ciudad dormida desfilaba tras las ventanillas del vehículo. Al llegar al hospital privado donde Eduardo había sido ingresado, un médico los recibió personalmente. «El señor Montero está estable», informó profesionalmente. «La herida ha sido limpiada y suturada. Hemos administrado antibióticos y analgésicos. ¿Físicamente se recuperará sin problemas en pocas semanas y emocionalmente?», preguntó Javier, expresando la preocupación que María no se atrevía a verbalizar. El médico adoptó una expresión más grave. «Ha sufrido un trauma psicológico severo. La traición, el intento de asesinato, la humillación pública. Recomendaré apoyo psicológico cuando esté listo». «Podemos verlo», intervino María. «Está sedado, pero consciente», respondió el médico. «Pueden pasar, pero brevemente necesita descansar». La habitación privada era espaciosa y luminosa, a pesar de la hora nocturna. Eduardo yacía en la cama con el hombro vendado y el rostro vuelto hacia la ventana. Al escuchar la puerta, giró lentamente la cabeza. Sus ojos, normalmente vivos y expresivos, parecían haber perdido todo brillo. Eduardo Javier se acercó primero, colocando una mano sobre la de su hermano. «¿Cómo te sientes?» «Como un imbécil», respondió con voz ronca. «El mayor imbécil de la historia». «No digas eso», intervino María acercándose tímidamente al otro lado de la cama. «Esa mujer era una profesional del engaño. Engañó a todos». Eduardo la miró largamente como si la viera realmente por primera vez. «A todos menos a ti», María dijo finalmente. «Tú viste a través de ella desde el principio, ¿verdad?» María bajó la mirada incapaz de mentirle. «Tuve mis dudas», admitió, pero no quería entrometerme en su felicidad. Una risa seca, desprovista de humor, escapó de los labios de Eduardo. «Mi felicidad», repitió con amargura. «Mi felicidad estaba construida sobre una mentira. ¿Sabes qué es lo peor, María? Una parte de mí sigue amándola». No es patético. Las lágrimas que María había estado conteniendo finalmente se desbordaron. «No es patético, señor», respondió con firmeza. «Es humano. Usted entregó su corazón honestamente. La vergüenza es de quien abusó de ese regalo, no de quien lo ofreció». Algo. En esas palabras pareció alcanzar a Eduardo en medio de su dolor. Sus ojos se humedecieron, y por primera vez desde el incidente, permitió que su vulnerabilidad se mostrara completamente. «¿Cómo pude ser tan ciego?», susurró, mientras lágrimas silenciosas recorrían su rostro. Tenía todo lo que quería, pero necesitaba más. Necesitaba amor. Y mira dónde me ha llevado esa necesidad. María tomó su mano con delicadeza, como había hecho tantas veces en momentos difíciles,
a lo largo de los años. El amor no es su error. Señor Eduardo dijo suavemente. El amor nunca es un error. Solo confió en la persona equivocada esta vez. Por varios minutos, los tres permanecieron en silencio. Eduardo, agotado física y emocionalmente, comenzó a ceder ante los sedantes. Sus párpados se volvieron pesados, pero antes de dormirse apretó ligeramente la mano de María. «Gracias por salvar mi vida», murmuró 2 veces. Cuando su respiración se volvió regular, María y Javier salieron silenciosamente de la habitación. En el pasillo, Javier se detuvo y miró a la cocinera con un nuevo respeto. «Mi hermano tiene razón», dijo. «Le has salvado la vida 2 veces hoy. Una al evitar que bebiera el veneno y otra al impedir que Camila disparara directamente a su corazón». María negó con la cabeza. «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho». No contradijo Javier con firmeza. No cualquiera hubiera arriesgado su vida lanzándose contra una mujer armada. «Lo que hiciste fue extraordinario, María». Antes de que pudiera responder, la silueta de Pablo apareció al final del pasillo, avanzando apresuradamente hacia ellos. «¡Mamá!», llamó con expresión preocupada. «Acabo de recibir información importante. El cómplice de Camila ha sido identificado, pero sigue prófugo». Un escalofrío recorrió la espalda de María al recordar al hombre del muelle. Su mirada fría y la amenaza apenas velada. «¿Crees que intentará algo?», preguntó intentando que su voz no revelara su inquietud. «Es una posibilidad que no podemos ignorar», respondió Pablo con franqueza. «Este hombre, Víctor Salinas, tiene antecedentes de violencia y venganza y, según los mensajes recuperados del teléfono de Camila, está furioso por el fracaso del plan». Javier intervino inmediatamente. «Organizaré protección privada para todos. Para Eduardo, para María, para ti mismo, Pablo». «La policía ya ha asignado custodios», informó Pablo. «Pero un refuerzo privado no estaría de más». María escuchaba el intercambio sintiendo una extraña calma. Después del terror de la noche, la idea de una amenaza abstracta apenas lograba perturbarla. «Lo que tenga que pasar, pasará», dijo finalmente con la serenidad que solo la edad y la experiencia pueden otorgar. «Ahora mismo solo me importa que Eduardo se recupere». Los 2 hombres la miraron con una mezcla de admiración y preocupación. Esta mujer pequeña y aparentemente frágil había demostrado poseer una fortaleza interior que sobrepasaba a la de muchos. «Vamos a casa, mamá», sugirió Pablo suavemente. «Necesitas descansar». María asintió repentinamente, consciente del peso aplastante del agotamiento. Las últimas 24 horas habían sido las más intensas de toda su vida. Mientras se alejaban por el pasillo del hospital, María no podía evitar sentir que, a pesar de haber evitado la tragedia inmediata, algo le decía que esta historia estaba lejos de concluir. Las palabras amenazantes de Camila resonaban en su memoria. «Te encontraré y te haré sufrir como no imaginas». El amanecer comenzaba a asomar tímidamente en el horizonte, bañando la ciudad con una luz dorada que contrastaba con la oscuridad de los acontecimientos vividos. Un nuevo día empezaba cargado de incertidumbres, pero también de verdades finalmente reveladas. 3 días después del fatídico evento, la mansión Montero permanecía sumida en un silencio poco natural. Los jardines, despojados ya de los adornos nupciales, parecían espectrales bajo el sol de mediodía. María se movía por la cocina como un fantasma, preparando mecánicamente un caldo para Eduardo, quien había insistido en volver a casa apenas los médicos se lo permitieron, rehusando permanecer en el hospital como un inválido, según sus propias palabras. Carmen observaba con preocupación a su jefa mientras cortaba verduras para la comida del personal. «Deberías descansar, María», sugirió con suavidad. «Llevas días sin dormir apropiadamente». «Estoy bien», respondió automáticamente, aunque las ojeras profundas bajo sus ojos desmentían sus palabras. «Eduardo necesita alimentarse adecuadamente para recuperarse». «Eduardo tiene un equipo médico completo a su disposición», insistió Carmen. «Y tú también pasaste por algo terrible. Eres una heroína, pero sigues siendo humana».
María detuvo sus movimientos y miró a su asistente con una sonrisa cansada. Heroína, no, Carmen. Solo hice lo que debía hacer. El timbre del teléfono interrumpió la conversación. María se secó las manos y respondió. Residencia Montero, María Dolores. Una voz masculina, profesional y directa sonó al otro lado de la línea. Soy el detective Ramírez del Departamento de Investigaciones Especiales. Necesitamos que venga a la comisaría central esta tarde para ampliar su declaración. ¿Ha ocurrido algo nuevo?, preguntó sintiendo una punzada de inquietud. Hubo una breve pausa antes de que el detective respondiera. Preferimos discutirlo en persona. Puede estar aquí a las 4. María aceptó y colgó con un presentimiento incómodo. Pablo, que había regresado temporalmente a sus obligaciones regulares, no le había mencionado nada sobre nuevos desarrollos en el caso. Terminó de preparar el caldo, lo colocó en una bandeja junto con un pan recién horneado y subió lentamente hacia la habitación principal, donde Eduardo pasaba la mayor parte del tiempo desde su regreso del hospital. Al entrar lo encontró sentado junto a la ventana contemplando el océano con mirada ausente. Había perdido peso en solo 3 días y una barba incipiente cubría su normalmente impecable rostro. «Le traje su caldo, señor», anunció suavemente, colocando la bandeja en la mesa auxiliar. Eduardo giró lentamente la cabeza, como si el simple movimiento requiriera un esfuerzo monumental. «Gracias, María», respondió con voz apagada. «Aunque no tengo hambre. Necesita recuperar fuerzas», insistió ella acercándole la bandeja. «El médico dijo que la herida está sanando bien, pero su cuerpo necesita nutrientes». Eduardo tomó obedientemente la cuchara y probó el caldo, más para complacerla que por apetito real. «¿Sabes qué es lo más irónico?», comentó después de unos momentos, «que a pesar de todo hay momentos en que la extraño». María se sentó frente a él, permitiéndose una familiaridad que antes hubiera sido impensable. «No es irónico, señor, es comprensible. Los sentimientos no se apagan como una luz, incluso cuando sabemos que deberían». Eduardo la miró con genuina curiosidad. «Hablas como si conocieras ese dolor personalmente». María bajó la mirada hacia sus manos desgastadas por décadas de trabajo. «Mi Manuel, que en paz descanse, no era perfecto», respondió con voz suave. «Hubo tiempos difíciles, traiciones menores que dolieron como puñaladas, pero el corazón es terco, señor Eduardo. Se aferra a lo que ama, incluso cuando duele». Un silencio reflexivo se instaló entre ellos, roto solo por el sonido de las olas, rompiendo contra los acantilados. «La audiencia preliminar es mañana», mencionó finalmente Eduardo. «Javier insiste en que no debo asistir, que deje todo en manos de los abogados. ¿Y usted qué piensa?». «Que necesito mirarla a los ojos una vez más», respondió con determinación renovada. «Necesito ver a la verdadera Camila o Adriana, o quien sea realmente para poder comenzar a sanar». María asintió comprensivamente. «A veces necesitamos mirar directamente a nuestros demonios para exorcizarlos», dijo. «Solo tenga cuidado de no caer bajo su hechizo nuevamente». Eduardo esbozó una sonrisa triste. «No te preocupes, la bala en mi hombro es un recordatorio bastante efectivo». Después de ya asegurarse de que Eduardo terminara al menos la mitad del caldo, María recogió la bandeja y se dispuso a salir. «El detective Ramírez me llamó», mencionó deteniéndose en la puerta. «¿Quieren que vaya a la comisaría esta tarde para ampliar mi declaración?». Eduardo frunció el ceño, repentinamente alerta. «Ramírez. No recuerdo ningún detective con ese nombre involucrado en el caso». Una alarma se encendió en la mente de María. Dijo que era del Departamento de Investigaciones Especiales, explicó sintiendo una creciente inquietud. «Llama a Pablo inmediatamente», ordenó Eduardo, incorporándose con dificultad. «Algo no está bien». María bajó apresuradamente a la cocina y marcó el número de su hijo. Después de una breve conversación, colgó con el rostro pálido. «No hay ningún detective Ramírez asignado al caso», informó a Eduardo, que había bajado tras ella a pesar del dolor. «Pablo está enviando una patrulla a la mansión ahora mismo».
Es él, ¿verdad?, murmuró Eduardo, el cómplice de Camila. Antes de que María pudiera responder, el teléfono sonó nuevamente. Con mano temblorosa activó el altavoz. María Dolores. La misma voz masculina, pero ahora con un tono burlón que heló su sangre. Creo que ya has descubierto que no soy exactamente un detective. ¿Qué quiere?, preguntó Eduardo, interponiéndose protectoramente frente a María. Una risa seca respondió desde el otro lado de la línea. Ah, el novio engañado. Qué conmovedor que intentes proteger a tu sirvienta después de que ella arruinara tu matrimonio perfecto. Ella salvó mi vida, replicó Eduardo con furia contenida, y destruyó la nuestra. Contraatacó la voz. ¿Sabes cuánto tiempo llevábamos planificando esto, Montero? ¿Cuánto esfuerzo invertimos en crearte la esposa perfecta? María observaba la transformación en el rostro de Eduardo, el dolor dando paso a la ira y luego a una extraña calma. ¿Qué quieres?, repitió Eduardo con voz controlada. Dinero. Puedo arreglar eso. Otra risa, más fría aún que la anterior. El dinero vendrá después. Primero quiero que sientan lo que es perder todo, respondió el hombre. Camila está dispuesta a negociar, ¿sabes? Información por trato preferencial y tiene mucho que contar sobre ciertos manejos financieros cuestionables en tus empresas. Eduardo palideció visiblemente. Eso es un farol, respondió, aunque su voz traicionaba su incertidumbre. Mis negocios son completamente transparentes. Seguro la voz adquirió un tono insinuante. Es sorprendente lo que se puede descubrir compartiendo la cama con alguien durante meses. Contraseñas. Murmuradas durante el sueño. Documentos revisados mientras te duchas. Conversaciones escuchadas a escondidas. María podía ver el efecto devastador de estas palabras en Eduardo. Cualquiera que fuesen los secretos que guardaba, la posibilidad de que Camila los conociera claramente lo aterrorizaba. No vamos a negociar con criminales, intervino María con firmeza sorprendente. La policía está en camino. Hola, valiente cocinera, se burló el hombre. Disfruta de tu falsa seguridad mientras puedas, María Dolores. Conozco cada detalle de tu vida. Sé dónde vive tu hijo Pablo. Sé a qué escuela va tu nieto Miguel. Sé sobre las sesiones de fisioterapia de tu nuera los martes y jueves. El color abandonó completamente el rostro de María. La precisión de la información revelaba una vigilancia prolongada y meticulosa. Si tocas a mi familia, comenzó. Pero el miedo constriñó su garganta. No estás en posición de amenazar. Cortó secamente la voz. Pero soy un hombre razonable. Solo quiero lo que es mío. La compensación por años de trabajo arruinados en una noche. Eduardo dio un paso hacia el teléfono. ¿Cuánto?, preguntó directamente. 10 millones, respondió sin titubear, transferidos a una cuenta que te indicaré. A cambio, Camila guardará silencio sobre tus indiscreciones, y tu adorada cocinera y su familia podrán dormir tranquilos. Necesito tiempo, respondió Eduardo, recuperando algo de su compostura habitual. Mover esa cantidad no es simple. Tienes 24 horas, concedió la voz. Te contactaré con las instrucciones para la transferencia. La llamada se cortó dejando un silencio pesado en la cocina. María y Eduardo se miraron, la gravedad de la situación reflejada en sus rostros. No puede pagar ese chantaje, señor, dijo finalmente María. La policía podrá protegernos. Eduardo negó lentamente con la cabeza. No es tan simple. María respondió con voz cansada. Hay asuntos en mis empresas que preferiría mantener privados. Nada ilegal, pero sí comprometedor. Antes de que pudieran continuar la conversación, el sonido de vehículos aproximándose anunció la llegada de la policía. Pablo entró apresuradamente, seguido por varios oficiales que inmediatamente comenzaron a asegurar el perímetro. ¿Estáis bien?, preguntó abrazando brevemente a su madre. ¿Qué ha pasado exactamente? Eduardo explicó la llamada mientras un técnico instalaba un sistema para rastrear futuras comunicaciones.
La expresión de Pablo se tornaba más grave con cada detalle. Es Víctor Salinas. Sin duda, confirmó cuando Eduardo terminó. Su especialidad es exactamente este tipo de extorsión psicológica. No es solo el dinero. Disfruta con el miedo y la manipulación. ¿Qué podemos hacer?, preguntó María pensando en su familia. Hemos asignado protección a Miguel y a tu nuera, aseguró Pablo. En cuanto a ustedes, recomiendo que abandonen la mansión temporalmente. Es demasiado aislada, difícil de proteger completamente. Eduardo asintió lentamente. Tengo un apartamento en la ciudad con seguridad reforzada, mencionó. Podemos trasladarnos allí esta misma tarde. Mientras Pablo coordinaba el operativo de traslado, María subió a su habitación para preparar una pequeña maleta. Al abrir su armario, un escalofrío recorrió su espalda. Entre sus modestas pertenencias, perfectamente colocada en el centro, había una rosa negra con una nota escrita en elegante caligrafía. Nos veremos. Pronto. La rosa y la nota no habían estado allí esa mañana. Alguien había entrado en la mansión, burlando toda la seguridad para dejar aquel mensaje ominoso. El juego del gato y el ratón acababa de comenzar. El apartamento de Eduardo en el centro de la ciudad contrastaba dramáticamente con la mansión costera. Moderno, minimalista y ubicado en el penúltimo piso de un rascacielos ultraseguro. Ofrecía una vista panorámica de la metrópoli, que en otras circunstancias hubiera resultado impresionante. Para María, sin embargo, los ventanales del suelo al techo generaban una sensación de vulnerabilidad que agudizaba su ansiedad. He duplicado la seguridad en todo el edificio, explicó Eduardo mientras un equipo de técnicos instalaba sistemas adicionales de vigilancia. Nadie puede acceder a este piso sin autorización expresa. María asintió mecánicamente mientras desempacaba los pocos artículos personales que había traído. La imagen de la rosa negra en su armario seguía atormentándola. ¿Cómo había entrado Víctor en la mansión? ¿Cuánto tiempo llevaba observándolos? Deberías descansar, sugirió Eduardo notando su palidez. Han sido días muy intensos. Lo mismo podría decirle a usted, respondió ella, señalando discretamente el cabestrillo que inmovilizaba su brazo herido. Eduardo esbozó una sonrisa cansada. Supongo que ambos somos demasiado tercos para nuestro propio bien. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, interrumpido por el timbre del ascensor privado. Pablo entró al apartamento acompañado por una mujer de aspecto severo que María reconoció inmediatamente, la fiscal Elena Soto, conocida por su implacable persecución de criminales de alto perfil. Señor Montero, saludó la fiscal con formalidad. Señora Dolores, lamento presentarme en estas circunstancias. Eduardo les indicó que pasaran al salón principal, donde todos tomaron asiento. Un asistente sirvió café mientras la fiscal organizaba varios documentos sobre la mesa de centro. Iré directo al grano, comenzó. La situación ha adquirido mayor complejidad. Adriana Ferreira, alias Camila Vázquez, está dispuesta a proporcionar información sobre una red internacional de estafadores a cambio de ciertos beneficios procesales. ¿Qué tipo de información?, preguntó Eduardo con cautela. Nombres, métodos, objetivos previstos, explicó la fiscal. Según ella, forma parte de una organización sofisticada que selecciona y estafa a empresarios adinerados en varios países. Su testimonio podría ayudarnos a desmantelar toda la operación. Y a cambio, inquirió Pablo entrecerrando los ojos con desconfianza profesional. Reducción de condena principalmente, respondió la fiscal, y ciertas comodidades durante su estancia en prisión. María observaba el rostro de Eduardo intentando descifrar sus pensamientos. Para su sorpresa, en lugar de la indignación que esperaba, vio una expresión calculadora que raramente asociaba con él. ¿Qué necesitan de nosotros?, preguntó finalmente Eduardo. La fiscal cruzó las manos sobre los documentos. Su cooperación completa, testimonios detallados, acceso a cualquier comunicación o documento relevante, y posiblemente hizo una pausa significativa. Su participación en una operación controlada. Una trampa.
tradujo Pablo frunciendo el ceño. Un señuelo, corrigió la fiscal. Necesitamos atraer a Víctor Salinas y a través de él a los cabecillas de la organización. María sintió que el corazón se le aceleraba. La idea de utilizar a Eduardo como cebo le resultaba inaceptable. Debe haber otra forma, intervino olvidando momentáneamente su posición. El señor Montero ya ha pasado por suficiente. La fiscal Soto la miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Comprendo su preocupación, señora Dolores, respondió con tono más suave. Pero también debe entender que Víctor Salinas no se detendrá. Ya ha demostrado su capacidad para burlar nuestras medidas de seguridad. La única forma de garantizar su protección a largo plazo es capturándolo. Eduardo, que había permanecido pensativo durante el intercambio, finalmente habló. ¿Qué implicaría exactamente esta operación? Aparentar que cede al chantaje, explicó la fiscal. Concertar una reunión para la entrega de documentos o información sensible en un entorno completamente controlado por nosotros. Pablo intervino con evidente preocupación. Víctor no es un aficionado, detectará una trampa a kilómetros. Por eso necesitamos que sea absolutamente convincente, insistió la fiscal. Salinas debe creer que el señor Montero está desesperado por proteger sus secretos. Un silencio tenso se instaló en la habitación, mientras Eduardo consideraba la propuesta. María lo observaba atentamente, reconociendo los sutiles gestos que indicaban que estaba evaluando posibilidades, calculando riesgos, como hacía con sus decisiones empresariales. ¿Qué hay de María y su familia?, preguntó finalmente. La pregunta tomó por sorpresa a la fiscal. Perdón si acepto participar. Quiero garantías absolutas de que María y toda su familia estarán protegidos, aclaró Eduardo con un tono que no admitía negociación. No solo durante la operación, sino después, independientemente del resultado. María sintió una oleada de emoción ante la preocupación genuina en su voz. Podemos asignar protección policial, comenzó la fiscal. No, interrumpió Eduardo. Quiero más que eso. Un programa completo de protección a testigos si fuera necesario. Nuevas identidades, reubicación, educación. Para su nieto, tratamiento médico garantizado. Todo financiado a perpetuidad. Pablo miró a su jefa esperando su reacción. La fiscal Soto, conocida por su inflexibilidad, pareció momentáneamente desconcertada por la firmeza de Eduardo. Eso excede mis atribuciones, respondió finalmente. Entonces, busque a alguien con las atribuciones necesarias, replicó Eduardo con calma, porque no arriesgaré la vida de María sin esas garantías. La intensidad de su mirada contrastaba con la serenidad de su voz. María reconoció al empresario implacable que había construido un imperio, el hombre que los medios describían como un tiburón de los negocios cuando no estaba escuchando. La fiscal Soto sostuvo su mirada durante unos segundos y antes de asentir en mente. Veré qué puedo hacer, concedió recogiendo sus documentos. Mientras tanto, necesito que ambos preparen declaraciones detalladas sobre cada interacción con Camila Vázquez y Víctor Salinas. Después de que la fiscal y Pablo se marcharan, un silencio cómodo se instaló en el apartamento. Eduardo se sirvió un whisky que el médico le había prohibido expresamente y contempló la ciudad iluminada a través de los ventanales. No tenía que hacer eso, señor, dijo finalmente María, acercándose tímidamente. Exigir todas esas garantías para mí y mi familia. Eduardo la miró con una sonrisa cansada. Después de todo lo que has arriesgado por mí, es lo mínimo que puedo hacer. Solo cumplí con mi deber, insistió ella. No, María, contradijo suavemente.